Quedan muy pocos meses para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Sin duda, es el acontecimiento mundial más importante de este año, ya que decidirá el rumbo político y económico del planeta entero en los próximos 4 años. Y hay un tema que va a ser crucial para el debate presidencial, y es el tema de la inmigración. Todo apunta a que Donald Trump va a ser el rival de los demócratas este 5 de noviembre de 2024, y fue precisamente él el responsable de sacar a la palestra este debate con su famosa propuesta de construir un muro que separe Estados Unidos de México. Al margen de que este muro no se ha llegado a hacer, el debate ha calado bastante dentro de la sociedad de los Estados Unidos y tenemos episodios muy recientes como el de Texas, donde hubo fuertes tensiones por querer endurecer la política migratoria. Ahora bien, ¿qué es lo que está preocupando de todo esto? El aspecto económico. En Estados Unidos, la parte caliente del debate acerca de la inmigración se concentra en sus efectos sobre el empleo y los salarios de los locales. La contraparte es Europa, donde el debate se centra más en sus efectos sobre la criminalidad. Pero de eso hablaremos en otro vídeo. Pero aún así, si queréis un adelanto, tenemos 2 vídeos que estáis viendo en pantalla y los tenéis en la descripción, donde en uno analizamos los efectos económicos de la inmigración y en el otro los efectos a nivel social. Si no los habéis visto aún, os recomendamos hacerlo. Así que este va a ser el tema del vídeo. ¿Hay realmente un efecto negativo sobre los salarios y el empleo de los locales por parte de los inmigrantes? Y otra pregunta, ¿esto es algo que surgió con Trump o es algo que ya venía de lejos? Esto y más lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Como es evidente, el foco del debate se pone sobre la inmigración mexicana por la evidente razón de compartir frontera con los Estados Unidos, al igual que España con el tema Marruecos debido a la proximidad que tienen. Vamos a remontarnos a los felices años 20 para empezar a ver esta relación. Podríamos remontarnos más atrás, pero no queremos hacer tan largo el vídeo. En ese año se firma la Ley de Inmigración de 1924, conocida popularmente como la Ley Johnson-Reed, en donde los descendientes mexicanos residentes en los Estados Unidos fueron excluidos de la política de inmigración, es decir, serían considerados estadounidenses. Esa ley especificaba que se debía limitar el número de inmigrantes de los Estados Unidos al 2% de los compatriotas que ya vivían ahí, pero este matiz para los descendientes que hemos comentado tiene un porqué, y es que en aquel momento los mexicanos representaban un importante plus para la industria agrícola del suroeste de los Estados Unidos, y esta armonía duraría hasta el crack del 1929, que por cierto, si os interesa saber más sobre el crack del 29, también tenéis un vídeo en la descripción. La recesión económica afectó a la mayoría de las industrias estadounidenses y la agrícola en especial, provocando un cambio radical de la actitud hacia la inmigración mexicana. La falta de trabajo estaba polarizando cada vez más a la sociedad y muchos mexicanos se vieron obligados a volver a su país de origen, sumando a una deportación masiva que se hizo de estos. Se calcula que en esta época, conocida como la época de las políticas de repatriación, se deportó de entre 500.000 y 2 millones de descendientes mexicanos, pero esta actitud iba a cambiar muy pronto. En los años 40, la visión hacia la inmigración mexicana volvería a dar un giro de 180 grados. El aumento masivo de la producción, tanto agrícola como manufacturera, generaba una enorme demanda de trabajadores, creando un conflicto con los agricultores estadounidenses, ya que los mexicanos estaban dispuestos a realizar el mismo trabajo a un precio menor. Creo que con esto ya veis un poco cómo va el patrón de aceptación de la inmigración. Es de sentido común, cuando las cosas van bien, nadie se queja, pero cuando viene la mala racha empezamos a buscar a los culpables. Como vemos, estas preocupaciones ya estaban en aquel entonces. Los agricultores tenían esta preocupación de que los mexicanos les están quitando el trabajo, y esta relación amor-odio seguiría existiendo hasta prácticamente la actualidad. Pero la inmigración que más polémica suele levantar en los debates es la inmigración no regulada, es decir, inmigración legal contra inmigración ilegal. En la década de los 90, 2,2 millones de mexicanos entraron legalmente en los Estados Unidos, representando aproximadamente el 25% del flujo total de inmigrantes. Pero si miramos la cantidad de inmigrantes ilegales residiendo en los Estados Unidos, nos damos cuenta de que la cosa se vuelve algo más turbia. Se calcula que en los años 2000 había 7 millones de extranjeros ilegales residiendo dentro de los Estados Unidos, de los cuales
4,8 eran de origen mexicano. Y los motivos por los que inmigran creo que no hace falta ni comentarlos. Tratar de buscar una vida mejor y mayores oportunidades laborales. Pero hay algo curioso que ocurrió en el año 2010 que hizo que la inmigración se dispare. En el año 2010, una serie de reformas en el sistema de salud estadounidense dieron como resultado un cambio en la demanda de opiáceos legales hacia la heroína. Es decir, se pasó de demandar una cosa a demandar la otra. Ya que no adivináis quién es el principal proveedor de heroína de los Estados Unidos. En efecto, México, en un estudio donde se comparaban municipios con diferentes cantidades de tierra apta para el opio antes y después de 2010, se descubrió que las personas huyeron de estos municipios más adecuados para la producción de opio, las cuales estaban en su mayoría cerca de las fronteras de los Estados Unidos. ¿Y por qué estaban huyendo? Por el incremento de los conflictos y la violencia generada en estas zonas, ya que se volvieron más valiosas para los cárteles de droga y tuvieron que hacer sus operaciones ahí, haciendo que miles de mexicanos o se muevan a otras partes de México o hacia los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que tenemos en la actualidad? Que los mexicanos han dejado de ser el principal inmigrante de los Estados Unidos. Es más, la inmigración mexicana ha llegado a situarse en terreno negativo, es decir, que están saliendo más mexicanos de los que están entrando. Que esto es algo que está pasando bastante desapercibido. En resumen, como hemos visto, este debate acerca de la inmigración no es algo nuevo que se haya inventado Donald Trump, y la preocupación siempre ha sido la misma, que los inmigrantes mexicanos están quitándole el trabajo a los estadounidenses o haciendo que bajen los salarios. Pero ahora es cuando llega la gran pregunta. ¿Es esto cierto? ¿Hay realmente un efecto negativo sobre los locales? Pues con esto vamos ahora. En primer lugar, los inmigrantes mexicanos tienden a tener unos salarios menores al del resto de los grupos, y esto se explica por el hecho de que los inmigrantes mexicanos tienen mucha menos educación que los trabajadores nativos o otros inmigrantes no mexicanos. Es decir, sé que suena fatal, pero tienen peor capital humano, y esta diferencia en el capital humano entre los grupos llega a explicar hasta 3/4 partes de la diferencia de los salarios. En un estudio donde se analiza la inmigración mexicana desde los inicios del siglo XX hasta el año 2000, se encuentra que cuanto mayor es la proporción de mexicanos en una ocupación, mayor es la tendencia a la baja de los salarios en esos trabajos, y el grupo que más siente ese impacto es el de los afroamericanos con educación secundaria. Y aquí podemos hacernos otra pregunta: ¿y esta situación de los inmigrantes llega a mejorar en algún momento? Lo que se llama convergencia salarial, es decir, que se reduzca esa diferencia salarial, ha sido más débil para los mexicanos que para el resto de los grupos, y esta diferencia se vuelve a explicar por las grandes diferencias a nivel educativo. Pero antes de que me saltéis, todo esto que hemos comentado parece que no se sostiene en el tiempo. En el corto plazo sí que parece haber un efecto negativo de la inmigración tanto sobre los salarios como los niveles de ocupación de los nativos y otros grupos de baja cualificación, pero muchos estudios apuntan a que transcurridos unos años estos efectos desaparecen. Pero claro, a nivel político estos efectos a corto plazo tienen bastante impacto, ya que las personas tendemos a tener una mentalidad más cortoplacista, y ojo, esto no es nada malo. Al final esto va acorde a lo que explicamos en el vídeo teórico hablando de los efectos de la inmigración sobre la economía, y es que Estados Unidos tiene un mercado laboral muy dinámico, es decir, tiene muchísima facilidad para crear nuevo empleo, permitiendo absorber a estos inmigrantes sin perjudicar a los trabajadores locales. Como contraparte tenemos economías como Colombia, donde sí que hay un efecto negativo de la inmigración sobre el empleo y la economía en general. Pero podemos ampliar un poco más esta respuesta y ver otro tipo de efectos que no solo sean los que hay sobre el salario o sobre el empleo. Fijarnos en esto es solamente ver la punta del iceberg. Y ojo, insisto de nuevo, en este vídeo solamente nos centraremos en los efectos económicos. No vamos a hablar de la criminalidad y otras variables que a lo mejor trataremos en otro vídeo. Hay efectos bastante curiosos si desgranamos un poco más los datos. Un efecto curioso que se ha encontrado es que la inmigración mexicana puede haber mejorado la seguridad en el lugar de trabajo para los trabajadores nativos. Es decir, se ha reducido el peligro al que se exponen los trabajadores nativos. En un estudio se encontró que el aumento de la inmigración mexicana ha llevado a que los trabajadores nativos trabajen en empleos con medidas más bajas de riesgo ocupacional. La inmigración mexicana puede explicar el 26% de las mejoras en el riesgo ocupacional de los nativos
negativos entre el año 1980 y el año 2015. Es decir, que los mexicanos se quedaban con los trabajos más peligrosos, mejorando la situación de muchos nativos. Otro efecto tiene que ver con el precio de los productos y servicios. Al ocupar puestos de trabajo con menor salario, han permitido disminuciones de precios en algunos sectores, favoreciendo a los locales que ahora pueden comprar a precios más reducidos. Ahora bien, ¿y qué pasa con la inmigración ilegal? Esto quizás es la parte que más controversia genera dentro de los debates. Si eliminamos la inmigración ilegal, ¿qué pasa? Pues se encontró que si eliminamos la inmigración ilegal, mejora la situación de los nativos. Pero, ojo, tiene trampa, ya que hay dos formas de eliminar la inmigración ilegal: deportar o legalizarlos. Y se encontró que la deportación tiene efectos negativos sobre los trabajos locales, sobre todo los poco cualificados, ya que se reduce la creación de empleo, mientras que la legalización tiene los efectos contrarios. Pero ya que estamos hablando de deportación, hemos dicho al principio del vídeo que el flujo de inmigrantes está siendo negativo, es decir, que están saliendo más mexicanos de los que están entrando. Esto de aquí ¿tiene algún efecto sobre México? En la primera década del siglo XXI, un promedio de 200.000 mexicanos al año abandonaron Estados Unidos para regresar a sus hogares. A esto hay que sumarle las políticas de deportación llevadas a cabo. La pregunta es evidente: ¿esto tiene algún efecto perjudicial para los locales, es decir, para los locales mexicanos? Y la respuesta, como siempre, es: depende. Se encontró que en el corto plazo sí que hay efecto negativo, donde los no migrantes se ven sustituidos por los migrantes, ya que han adquirido experiencia y en algunos casos educación. Pero en el momento en el que ampliamos el horizonte temporal, nos damos cuenta de que el efecto es prácticamente nulo. Ni positivo ni negativo, se integran con normalidad y aquí no ha pasado nada. En ciudades con muy mala infraestructura sí que hay efecto negativo, pero más allá de eso, nada. Como siempre decimos en este canal, la realidad suele ser muy aburrida. Si bien es cierto que la inmigración tiende a generar tensiones sociales debido al impacto negativo inicial que tiene, este efecto acaba desvaneciéndose. Pero al final es inevitable que se genere esa enorme tensión social, ya que las personas solemos valorar más el presente. Así que en resumidas cuentas no hay muchas razones para estar señalando la inmigración mexicana. Por un lado, porque no genera efectos negativos a un largo plazo, y por otro, que esa inmigración es cada vez menor. Podemos entrar en otros debates como qué efectos tiene sobre la criminalidad, que seguramente trataremos en otro vídeo, o cuestiones más patrióticas, donde algunos consideren que se debe priorizar a los trabajadores locales sobre aquellos que vengan de fuera. Pero aquí ya estamos entrando en otro tipo de debates. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.